Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Buenas tardes, bienvenidos. Feliz martes el día de hoy con una nueva historia, con un nuevo mensaje. Antes de todo quiero desearles un feliz año nuevo. Que Dios los bendiga, que este año esté lleno de cosas buenas, de bendiciones, de mucha salud, de prosperidad, de mucho amor, de comida deliciosa, de muchas risas y de unión familiar. El día de hoy les traigo una historia bastante fuerte. No sé realmente qué pasa por la cabeza de las personas que de un momento a otro deciden desaparecerse de la tierra y no pensar en sus seres queridos o en quienes se quedan buscándolos. El día de hoy tengo una historia que lleva por nombre Mi hermano desapareció por 11 años y luego volvió. Antes de irnos con la historia del día de hoy, les voy a dejar por acá en pantalla mis redes sociales, mi cuenta de Facebook, mi perfil de Instagram y mis 2 cuentas de TikTok para que vayan por allí a seguirme. Les cuento que esta historia me dejó pensando muchas cosas. Si ustedes ven la historia completa, dejen un comentario final, cuéntenme qué piensan, cuéntenme qué hubieran hecho ustedes en este lugar, en esta posición. Así que vámonos. Somos una familia de 3 hijos, papá y mamá. Mi mamá tuvo primero a mi hermano, que se llama Edwin, sigo yo, que soy Paola, y mi hermano menor, que se llama Andrés. Nosotros 3 siempre crecimos con mis papás nunca nos golpearon, no fueron papás que fueran estrictos, que nos prohibieran cosas. Mi hermano mayor me lleva 2 años y yo le llevo 2 años a mi hermano Andrés. El protagonista de esta historia es Andrés. Cuando ya llegamos a nuestra adolescencia, era evidente que mi hermano menor era la oveja negra. Entonces siempre era de todos el que más generaba conflicto, siempre llamaban del colegio por él. Gracias a él mis papás tuvieron que organizarse nuevamente y que mi mamá no trabajara, sino que se quedara en casa para que estuviera pendiente, porque él empezó a tener malas amistades, conoció el mundo de las sustancias, la fiesta, el desorden. En ese entonces mi hermano tenía 20 años, yo tenía 18 y Andrés tenía 16. Un día, como un día común y corriente, un día normal, mi hermano se va para el colegio, él ya estaba en el último curso de bachillerato, o sea, en 11 aquí en Colombia, y se fue normal para su colegio. En horas de la tarde, cuando él ya debía, pues, llegar a la casa, no llegó. Mi hermano de 20 años estaba en la universidad y yo estaba trabajando. Yo no estaba en la universidad porque hasta ahora estaba decidiendo qué carrera quería, pero yo tenía claro que no podía quedarme pues todo un año en la casa. Entonces yo había salido el año anterior del colegio y ese año completo lo iba a trabajar para el siguiente año entrar a la universidad. Mis papás, como les digo, se esforzaban muchísimo para que tuviéramos buen estudio, para que pues tuviéramos la oportunidad de ir a la universidad. Así que todo muy bien. Yo llegué de trabajar tipo 6 de la tarde, mi hermano llegó de la universidad como a las 8 de la noche y cuando llegamos, mi mamá nos dice que Andrés no había llegado. Y nosotros nos pusimos a buscar, bueno, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? En ese entonces, qué celulares ni qué nada. Nos fuimos a buscar con los amigos, con los compañeros del colegio y oh sorpresa cuando nos dicen que mi hermano no había ido a estudiar. O sea, él ese día nunca pisó el colegio. Ya nos asustamos, llamamos a la policía. Recuerdo muchísimo que nos dijeron que teníamos que esperar 2 días, 48 horas completas desde el momento en el que alguien lo había visto por última vez para poder como colocar la denuncia por desaparición. Esos 2 días fueron terribles para mis papás. Miren, mi mamá lloraba todo el tiempo, se la pasó pegada a la ventana esperando que él llegara en algún momento. Ningún amigo tenía conocimiento de él. Fue tanto que los amigos se organizaron para ir a lugares donde él siempre iba, como digamos que a los lugares donde iba a encontrarse con otros amigos, a parques, a lugares de discoteca, de chiquiteca, bueno, todos esos lugares que él frecuentaba. Mi hermano no tenía novia. Y simplemente cuando se dio la denuncia por desaparición, a él lo buscaron muchísimo. Acá en Colombia hubo una época donde se sospechaba que los chicos de esa edad se los podía llevar un grupo que era al margen de la ley. Entonces se empezó por esa línea de la investigación, pero nunca hubo como indicios, nunca hubo sospechas de dónde estaba, nada, en lo absoluto. Mis papás, como les digo, buscaban, hacían, recuerdo que en ese momento se colocaron anuncios en el periódico, se colocaron letreros por toda la ciudad, o sea, por todo lado y nunca nada.
Más o menos a los 7, 8 días de que él había desaparecido, nos contacta un amigo de él, va a la casa con la mamá, el chico tenía 17 años, y él nos dice que en una conversación con mi hermano, él recordaba que hablando de muchas cosas, mi hermano le había dicho que él se graduaba del colegio y se iba para otra ciudad. Nos dijo la ciudad y nosotros viajamos hasta allá, lo buscamos, repartimos volantes, por radio, por televisión, por todo lado. La policía tuvo conocimiento. Esta ciudad era fronteriza con otro país, con Ecuador. No, nosotros, recuerdo que llegamos a Ipiales y nosotros buscábamos por todo lado. Mi hermano no tenía cómo salir del país, primero porque él no tenía los documentos de él se fue sin siquiera su tarjeta de identidad. Segundo, él no tenía dinero. Entonces, si él tenía dinero, nosotros no sabemos de dónde lo había sacado. Para nosotros fue un golpe durísimo que él se hubiera perdido. Se fue a los 16 años, a pocos meses de cumplir los 17. Y nosotros búsquelo por todo lado. Ya empezaron a pasar las semanas, ya mi mamá empezó a enfermarse, mi papá dejó de comer, mi papá dejó de trabajar, mi hermano se salió de la universidad y le tocó ponerse a trabajar para sostener la casa conmigo. Fue un cambio radical completamente, la habitación de mi hermano seguía intacta, siempre mi mamá la cuidaba un montón. Y recuerdo que al año, exacto, como al año a los 3 días, nos contactamos con la fiscalía para ver en qué iba el proceso y nos dijeron que el proceso estaba cerrado. Nosotros no teníamos dinero para montar, digamos que un abogado así, pues que estuviera pendiente del tema, entonces pues simplemente nos tocó aceptar que habían cerrado el proceso, pero como les digo, nosotros seguíamos buscándolo en muchos lugares. Nos aparecieron avistamientos en otras ciudades, íbamos y buscábamos y no, allá no estaba o no era. Pensamos que mi hermano había cogido tal vez las drogas, fuimos a buscarlo muchas veces al centro de Bogotá, fuimos a buscarlo al centro de Medellín, fuimos a ciudades más pequeñas, a Cali, fuimos a muchas ciudades porque pensábamos que de pronto él alguna sustancia lo había llevado como a tomar esa decisión. Recuerdo que también pensábamos si de pronto había decidido volverse un mochilero y andar por toda la ciudad, por todo el país, o sea, no sabíamos qué había sido de él. Él se fue, él desapareció con su sudadera del colegio y su maleta, él no llevaba absolutamente nada más. El colegio de mi hermano también organizó muchas veces entregas de volantes. Recuerdo que como a los 7 meses se organizaron un domingo varios grupos en diferentes puntos de la ciudad para buscarlo, pero esto era imposible. Durante todo este proceso que mi hermano duró desaparecido, cuando él cumplió 3 años de desaparecido y 7 meses, mi papá fallece. Todo el mundo dice que mi papá falleció de tristeza, porque a pesar de que él era la oveja negra, él era el favorito de mi papá. Mi papá lo adoraba. Mi mamá obviamente lo amaba porque era su hijo, pero mi papá le dio muchísimo más duro que a mi mamá. Mi mamá era un poquito más consciente de que ella tenía que seguir porque tenía otros 2 hijos y porque si ella quería encontrarlo tenía que estar viva. Se publicó que mi papi había fallecido. Recuerdo que para ese momento nosotros utilizamos como eso que sucedió en radio para por si alguna vez él lo escuchaba en otras ciudades. Contamos que había fallecido, que había buscado a mi hermano hasta el último día de su vida, que si mi hermano estaba con vida, por favor se comunicara. Siempre teníamos nuestros teléfonos al día, o sea, cuando ya empezó el tema de los celulares, entonces todo el tiempo publicábamos nuestros números de celular. Por todas las páginas, todas las personas, todas las fundaciones que buscaban personas, estuvimos, pero siempre quedó desaparecido, al punto que nosotros dijimos, debe ser que él sí se lo llevó un grupo al margen de la ley. Nosotros dijimos, debe ser que sí, porque pues ya tanto tiempo, 5 años desaparecido, y nos imaginábamos cómo estaría él físicamente. Él se parecía mucho a mí, siempre decían como, ustedes son igualitos, pero ella con pelo largo. En ese proceso yo fui mamá, mi hermano mayor se casó y tuvo 2 hijos, yo me quedé viviendo con mi mamá, con mi esposo y mi hijo, sufriendo por la pérdida de mi papá y por la desaparición de mi hermano. Recuerdo que muchas veces me pasaba que, digamos, yo iba en transporte público y yo miraba por la ventana y yo veía a alguien parecido y me bajaba a mirarlo a ver si era él. En muchos lugares me pasó eso. Viajé más de una vez a Pasto, a Ipiales, a buscarlo por allá, porque no sé, siempre tuvimos como la idea de que tal vez él estaba por allá.
Muchas personas decían que él hablaba mucho de ese lugar, que tal vez ese lugar él quería conocerlo, bueno, pero nunca logramos contactarlo. La fiscalía, lo que les digo, cerró el caso completamente. Y mi hermano, nosotros decíamos, como a los 8 o 9 años, nosotros decíamos, tal vez mi hermano ya no está con vida. O sea, él ya no tiene vida. Pero igual no nos rendíamos. Nosotros decíamos, sea porque esté vivo o no esté vivo, queremos saber qué pasó con él, dónde está, qué le pasó. Avanzaron 10 años y 11 meses. Y para el aniversario de que él hubiera desaparecido, recuerdo que ese día en la mañana mi mamá se levantó, lloró todo el día y desde la mañana me dijo, yo estoy pidiéndole mucho a Dios que me dé una luz para saber qué pasó con su hermano. Sea que aparezca o sea que me digan dónde está el cuerpo. Yo necesito saber. Más de una vez tuvimos que ir a reconocer cuerpos que aparecían como NN, pero pues gracias a Dios no era ninguno. Fueron varias veces, muchas veces. Íbamos a hospitales a ver personas que estaban como NN, que estaban inconscientes, a muchísimos lugares, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. O sea, de él no se tenía conocimiento de nada. Después de que él cumplió los 18 años, se intentó buscar por los papeles con la registraduría. No, o sea, nunca existió, nunca. Como si simplemente se lo hubiera llevado el mar. O sea, se perdió. Mi mamá sufría tanto, mi mamá se enfermó muchísimo, mi mamá cayó en depresión, le tocó empezar a ser medicada, le tocaba ir al psiquiatra. Llegó el momento en que mi mamá se soñaba que él llegaba y cuando se levantaba iba a buscarlo. Fue muy difícil, la verdad, la desaparición de un ser querido es muy fuerte porque cuando un ser querido fallece, tú tienes la certeza de dónde está y que nunca más lo vas a volver a ver. Tienes la certeza de que trascendió y que a pesar de que no lo vas a ver, sabes dónde está su alma, dónde está su cuerpo, sabes que ya no está. Pero cuando está alguien desaparecido, uno no para de pensar qué se hizo, estará bien, comió, no comió, dormirá en la calle, está lloviendo, nos extrañará, se fue porque nos odia, se fue porque ya no nos quería, quería hacer una nueva vida, ya no hacía parte de nosotros. Para nosotros era muy complicado. Y cuando se cumplieron los 11 años, ese día mi mamá todo el día, como les digo, lloró, sufrió. Pero aquí viene la parte más dura. En horas de la noche, tipo 7:30 de la noche, llaman al teléfono fijo de mi casa. Para ese momento el teléfono fijo ya no existía. O sea, existía pero no existía en muchas casas. Ya no era como que todo el mundo tuviera teléfono como antes, que en todas las casas había un teléfono fijo. Pero mi mamá siempre dijo, este teléfono estará hasta el día que yo me vaya o su hermano aparezca porque es el único número que él se sabía. A las 7 de la noche entra una llamada y a mí nunca se me va a olvidar que yo contesté. Aló, buenas noches. Y se escuchó un silencio y como un sollozo y yo dije, aló. Y me dijo, ¿cómo estás, hermana? A mí completamente el alma se me alteró, empecé a llorar, grité y me dijo, cálmese. Yo le dije, ¿usted está bien? Dígame dónde está, dígame si está bien, dígame que lo quiero ver. Mi mamá estaba en la habitación de ella y el teléfono en la sala. Entonces mi mamá se levantó y cuando ella venía saliendo por el pasillo, se quedó mirándome y me dijo, dígame que es mi bebé. Y yo le dije, sí, sí es. Ella me quitó el teléfono y le dijo, hijo, vuelva que lo extraño. No importa lo que haya pasado, no importa dónde esté, dígame qué hago para volver a verlo. Recuerdo que también pensamos que de pronto había entrado a la cárcel. Y mi hermano nos respondió, estoy bien, solo quería saber si seguían viviendo ahí. En estos días yo paso. Y pum, colgó. Con esa llamada nosotros, o sea, todas nuestras hipótesis, nuestra teoría era, se lo llevó un grupo de estos que reclutaban menores pues para la guerra. Pasaron 20 días. Esos 20 días fueron los peores porque pues ya sabíamos que estaba vivo, pero no sabíamos en dónde, no sabíamos cómo buscarlo, no sabíamos nada.
Y un sábado a las 9:30, casi 10 de la noche, como 9:40, suena el timbre de la casa y antes de asomarme yo sabía que era él. A mi casa no iba nadie, nadie nos visitaba, no, o sea, cuando yo escuché el timbre, yo estaba en la cama con mi esposo y yo le cogí duro la mano y le dije, es mi hermano. Y me paré, me puse unas chanclas, me asomé a la ventana y no había nadie. Y yo le dije a mi esposo, acompáñeme abajo. Y me dijo, ¿para qué? Debe ser que están jugando Tintín corre, corre, amor. Y yo le dije, acompáñeme. Cuando yo estaba diciendo eso, mi mamá tenía puesta una chaqueta y me dijo, vamos las dos. Entonces ya mi esposo se puso chaqueta y bajamos los tres. Bajamos y no había nadie. Pero nosotros cerramos como la puerta y nos fuimos caminando así hacia la esquina. Cuando íbamos llegando a la esquina, estaba parado mi hermano contra un carro, recostado, perfectamente vestido, bien arreglado, recién peluqueado, olía delicioso, con 2 niños y una muchacha. Los niños tendrían como 2 años y 4 años. Y yo lo vi y yo tenía rabia, tenía mal genio, tenía tristeza, pero me volvió el alma al cuerpo. Sentí tanta felicidad que lo abracé y no lo podía soltar y lo tenía súper duro, pero él no lloraba. Mi mamá se atacó a llorar en el suelo y él se agachó a ayudarla. Nos sentamos así como en un andén, y me acuerdo mucho que mi mamá estaba como bronco aspirando, no podía respirar. Y mi hermano se le sentó al lado y le dijo, mamá, respire que aquí está su hijo. Estoy bien. La chica estaba con los 2 niños así quieta y no hablaba nada, solamente nos miraba. Cuando yo la volví a mirar, ella estaba llorando. Mi esposo simplemente nos miraba como, ¿qué hago? Mi esposo pues no lo conocía. Les dijimos que entráramos. Mi mamá le dijo, entre hijo, que aunque ya no está su cuarto, mi cama es su cama. Mi hermano entró, se sentó en la sala que nos vio crecer y le dijo a mi mamá, pues mamá, vine a pedirle perdón. Vine a pedirle perdón por haberla hecho sufrir y por haberme perdido este tiempo. Yo le decía, pero ¿dónde estaba? Son sus hijos, es su esposa. O sea, cuéntenos. Ahí nos dijo, les presento mi esposa, les presento mis hijos. Preguntó por mi papá y le contamos que mi papá había fallecido buscándolo. Lloró. Llamamos a mi hermano mayor y mi hermano llegó con la esposa de él también. Conoció a mi hijo y se sentó a contarnos que ese día en la mañana él se levantó, desayunó, iba rumbo a su colegio tipo 6:40 de la mañana y se quedó pensando, ¿y si me voy de la casa? Así, como cuando a uno le ocurre algo así de un momento a otro. Y él dijo, ¿pero qué me voy a hacer? Se fue para Abastos, una plaza, y todo ese día trabajó descargando un camión de fruta. Le pagaron y con esa plata decidió irse de la ciudad a conocer. Él dice que él amaba mucho a mis papás, pero que él sabía que él se estaba volviendo un problema en la vida de mis papás porque para ese momento estaba consumiendo marihuana. Entonces, que él no quería convertirse en eso y que él no quería ser como el problema. Que porque él veía que mi hermano mayor estaba en la universidad, yo trabajaba, éramos juiciosos y él era el problema de la familia. Que se fue para otra ciudad, allá duró un mes trabajando en la calle, en los semáforos. Aprendió a hacer malabares, aprendió a limpiar vidrios, luego consiguió trabajo siendo menor de edad, descargando camiones. Bueno, hizo de todo. Dormía en la calle. Pero él mismo dice que él quiso ir a probar su suerte. Como sin lastimar a mis papás directamente. Porque él dijo, yo sé que mis papás me van a extrañar, pero pues no les voy a hacer tanto daño. Era lo que él pensaba. Él dice que él sí supo que lo estábamos buscando cuando llevaba como 7 meses de estar desaparecido. Que él se enteró por un mensaje de radio. Él iba en un taxi y él escuchó el mensaje. Iba en un taxi con un amigo que era taxista.
Él a todo el mundo le dijo que era del campo y que se había escapado de la casa porque le daban mala vida, que necesitaba trabajar. Se cambió el nombre. Nunca sacó la cédula. Y aquí está lo más importante. Él cumplió los 18 años. Como él no tenía papeles, no tenía cédula, pero él sabía que si sacaba la cédula lo íbamos a encontrar, él nunca sacó cédula. Él simplemente trabajaba en la calle. Luego montó un puesto de dulces en la calle y le cogieron muchísimo cariño. Se dejó crecer la barba, se dejó crecer el cabello y ahí conoció a la chica que era la esposa. Entre los dos montaron un negocio de mecánica y todo estaba a nombre de ella. Ella sabía que él se había escapado de la casa, pero ella no sabía por qué. Y él siempre le decía, no quiero hablar del tema, no quiero hablar del tema. Por ella fue que él nos buscó. Por ella fue que él empezó como a ceder en el tema de quiero buscarlos. Y él dice que él no nos buscaba porque él sabía que ya no lo íbamos a querer o que de pronto le daba miedo aparecer y que nosotros le dijéramos fuera. Entonces que le daba mucho miedo que nosotros le dijéramos que no, que por haber hecho sufrir a mis papás o por habernos hecho sufrir, que ya no lo queríamos. Entonces ella, cuando nacieron los dos niños de él, le decía como mire, imagínense que su hijo se le pierda un día, no sé así, busquemos, vamos, no sé qué. Para ese momento ellos ya llevaban 9 años juntos, o sea, prácticamente él se fue de la casa, anduvo 2 años trabajando en la calle, la conoció a ella y ya. Ella nos dijo que ella nos intentó buscar muchas veces, pero como él no le dijo los apellidos reales, mi hermano se llamaba Andrés Gutiérrez y él a todo el mundo le dijo que se llamaba Fabián Pérez, o sea, no tenía cómo. Nunca el tema de celulares, redes sociales, teléfonos, no, nada, 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 nada. O sea, nada en lo absoluto. Mi mamá lo recibió esa noche como si mi hermano se hubiera ido simplemente a estudiar y hubiera vuelto. Le sirvió su comida. Al siguiente día, ese día ellos se quedaron obviamente, al siguiente día hubo la comida favorita de él. Mi mamá le regaló una muda de ropa. La habitación que era de él ya la estaba utilizando mi hijo, pero entonces pues mi hijo durmió esos días con nosotros y en esa habitación se quedaron ellos. Y fue como si nos hubiéramos devuelto 11 años. Fue tanto que organizamos un viaje para irnos todos en familia. Compartimos mucho tiempo, muchas cosas. Mi hermano había cambiado un montón la forma de ser. Él tenía carro. Claro que el carro estaba a nombre de la esposa. Y tenía una excelente esposa, una chica que se notaba que lo amaba y que se preocupaba porque él estuviera bien. No consumió ninguna sustancia. Viviendo en la calle se dio cuenta que si consumía sustancias iba a resultar como un habitante de calle. Si se ponía a trabajar iba a salir adelante. A los 7 meses, 8 meses de él haber vuelto, le regaló a mi mamá una casa para que mi mamá viviera de la renta y le dijo que esa era la manera en que él le retribuía tanto amor y tanto dolor que ella había sentido por él. La muerte de mi papá pues para él fue súper dura porque no pudo estar, no la vivió. Y desde ese momento él iba cada 8 días a visitar a mi papá al cementerio. Él dice que lo más duro, lo más difícil fue haber perdido a su papá porque no estuvo ahí presente. De resto pues ahora vive cerca a nosotros, es un gran hombre. Pero si ustedes me lo preguntan personalmente, para mí hay algo en la historia que no me cuadra por completo. Hay algo en esa historia que me hace pensar que él sí fue reclutado por alguien o que él sí estuvo, no sé, escondido en la cárcel. Bueno, no sé, de alguna manera en algún lugar donde no se podía comunicar. Pero la historia que nos contó fue esa y esa es la historia que le escuchamos, que le respetamos y que le aprendimos. A hoy está muy bien, estamos todos muy bien. Mi mamá se le quitó tantas enfermedades que tenía y está disfrutando de sus 3 hijos. La consecuencia más fuerte fue haber perdido a mi papá y que mi papá se fuera sin saber dónde estaba su hijo. Es algo que me marcó la vida para siempre y me enseñó que todos somos seres independientes y que podemos tomar las decisiones que queramos. Pero muchas de esas decisiones traen consecuencias no solo para nosotros, sino para las personas que nos rodean.
Por eso antes de tomar una decisión a la ligera, antes de pensar con cabeza caliente, revisen los pros y los contras de sus decisiones. Y si meten la pata y les toca devolverse, háganlo. No dejen que sus seres queridos sufran porque ustedes tomaron una decisión a la ligera. Así que, pues nada, quería que supieran esto, quería contarles. Quería también transmitirle a mi hermano 2 cosas, porque este video lo va a ver 1, que eso está totalmente perdonado, que lo amo y lo adoro. Y 2, que hay algo en el fondo de tu corazón y de mi corazón que me dice que escondes algo, pero no voy a obligarte a que me cuentes, no te lo voy a pedir, no te voy a presionar para que me cuentes. El día que estés preparado, ese día estaré para escucharte, hermanito, porque te amo y gracias por haber vuelto. No es más. No es más. Una historia con muchísimo amor, con mucho amor familiar. Qué nervios, qué susto que a uno le pase algo así. No sé qué sería de mi vida si yo no viera a mi hermano por 11 años y ni siquiera no verlo, que no supiera de él. Sería algo muy, muy difícil. A ustedes, gracias por escuchar la historia. A la dueña de esta historia, un abrazo gigante. Gracias por ser tan buena hija, tan buena hermana. Y espero que en algún momento tu hermano te pueda contar, porque yo también siento que hay algo escondido ahí. Si no, pues nada, que sigan siendo felices. Gracias por tener un corazón y perdonar. Que Dios los bendiga y disfrútense juntos, porque no sabemos las cosas, las consecuencias, las decisiones que la vida pueda tomar por nosotros. A todos ustedes, si vieron esta historia hasta aquí, por favor dejen este emoji. Las quiero mucho, los quiero mucho. Gracias por verme, por escucharme. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Y si ustedes desean que su historia sea contada aquí, de manera anónima y en primera persona, pueden enviarle al correo que está en pantalla. El correo es historiaslaurentluciana@gmail.com. Les envío un beso, un abrazo. Y no olviden que esta semana tenemos maratón de video por aquí en YouTube, todos los días a las 3 de la tarde. Así que nos vemos mañana con un nuevo video, una nueva historia. ¡Chao!